Jesús sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. En esta tarde les saludamos con mucho gusto, Mónica Paredes y Yuli Mendoza. Los invitamos en esta tarde a ofrecer el programa por el Papa Francisco y los sacerdotes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, Espíritu del Padre, ayúdanos a comprender la esperanza que nos da su llamamiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, ¿qué creen? Hoy les tenemos el tema de la fecundidad. Hoy vamos a comentar un escrito del venerable Monseñor Luis María Martínez, quien fuera obispo de la Ciudad de México en aquellas épocas. El último director espiritual de la venerable Concepción Cabrera de Hermida. Y lo que les vamos a comentar hoy acerca de la fecundidad es una de las reflexiones que le da a Conchita Cabrera y que viene en un libro que se llama El descanso en Dios. Estos ejercicios espirituales que le predicó él a Conchita fueron en marzo de 1933 con el nombre de los descansos de Jesús. Los invito a buscar luego ese libro. Y fíjense que, pues, hablando de la fecundidad, Monseñor Martínez fue un sacerdote muy fecundo. Él recibió una gracia transformante el 21 de septiembre de 1927 que se llama Gracia de Unión Transformante con modalidad de fecundidad mística, siendo útil al amor, como esposo y padre espiritual. ¡Ay! ¿Qué significa todo esto? Lo pongo como ejemplo porque él tenía esa fecundidad. Su vida, sus palabras tenían unción, daban vida. Cualquiera que lea un libro de Monseñor Luis María Martínez puede sentir el influjo, puede sentir el contagio, puede sentir la unción. La vida que transmite, ¿no? A través de sus palabras. Así es, ¿no? Entonces, fíjense, un gran santo al lado de una gran santa como Conchita Cabrera, que también su vida se conformaba o se caracterizaba por el de ser madre. Y pues para nosotras maternidad y fecundidad viene siendo como sinónimos, ¿no? Entonces Conchita Cabrera, que recibió la gracia de la encarnación mística en el 25 de marzo de 1906, pues también ella fue de gran fecundidad. Tuvo muchos hijos espirituales. Todas las obras de la cruz nos consideramos hijos de ella y aparte pues muchos sacerdotes. El Señor le decía que tendría una gran descendencia y todo lo que ella vivió, su intimidad con Dios, todo era para comprar gracias para todos sus hijos futuros. Y pues de entre esos estamos nosotros, que pues estamos ahora disfrutando de su fecundidad. También sus libros tienen gran unción, ¿verdad? Entonces, fíjense, este texto que les vamos a compartir, qué hermoso está, ¿verdad, Yuli? Este tema de la fecundidad tiene mucho que ver con nuestra vocación de la maternidad espiritual. Claro. Anhelamos tener una vida fecunda en la vida divina a favor de los sacerdotes. Así es. Nos dice Monseñor Martínez, el gozo eterno de Dios es su fecundidad inefable en el misterio augusto de la Trinidad. El gozo supremo de la tierra es la fecundidad inmaculada de María, que nos ha dado a Jesús, y el gozo y la bendición de la nueva alianza es formar a Jesús en nuestra propia alma y en las almas de los demás. Claro, y una manera de amar, la más perfecta, es la de amar con el Espíritu Santo. Es difundir la fecundación del Padre en las almas. Pero esta fecundación tiene como centro al Verbo, en su divinidad, al Verbo hecho carne, o sea, Jesús, y por tanto, deben los sacerdotes, dice Monseñor Martínez, divinizar las almas poniendo en ellas a Jesús. Qué hermoso, ¿no, Lili? Por eso San Pablo nos dice, llamaba a sus hijos espirituales su gozo y su corona. Sí. Por eso San Jerónimo, comentando aquel pasaje del Evangelio en que una mujer aclama a la que tuvo la dicha de ser madre de Jesús, llamándola bienaventurada, y Jesús le contesta,
Y bienaventurados también los que oyen la palabra de Dios y la practican, escribió hermosamente. Asintió el Salvador al testimonio de la mujer, asegurando que es feliz no solo la que mereció engendrar corporalmente al Verbo de Dios, sino todos los que conciben espiritualmente al mismo Verbo por la fe y por las buenas obras, lo dan a luz y como que lo alimentan en su propio corazón y en el de los demás, porque la misma Madre de Dios fue ciertamente feliz por el misterio temporal que tuvo en la encarnación del Verbo, pero fue mucho más feliz porque eternamente había de permanecer como guardián de él para amarlo. Ay, qué bonito. Y por eso todas las generaciones hemos llamado y llamarán feliz a la siempre Virgen María, como ella lo profetizó en su cántico inmortal, el Magnificat, porque Dios hizo en ella cosas tan grandes y maravillosas que en su alma purísima hay un trasunto de la perfección y de la dicha del Padre. Uy, me encanta. Pues como él, María puede decir a Jesús: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Qué maravilla, Julie, es unirse a María y al Padre para decirle a Jesús: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y quiso el Señor comunicar a las almas un destello de su perfección y de su dicha, puesto que dijo Jesús: sed perfectos como es perfecto mi Padre que está en los cielos. Y el apóstol San Juan nos dice: cuando apareciere, seremos semejantes a Él. Y para que lleváramos en el alma ese destello divino, nos comunicó el Padre en Jesús y por el Espíritu Santo un germen de divina fecundidad. E hizo que fuera nuestra propia gloria y nuestra dicha concebir a Jesús en nuestros corazones. ¿Cuántas veces no hemos dicho Jesús, que nazca Jesús en tu corazón, verdad? O Jesús nació en mi corazón. Y que nazca en los corazones de los demás y darlo a luz por divino misterio y como alimentarlo de inefable manera. Es concebirlo, darlo a luz y alimentarlo. Pablo dice, con gozo: por este motivo me arrodillo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del que recibe su nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser corroborados en la virtud por el Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, radicados y fundados vosotros en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál es la latitud y la longitud y la sublimidad y lo profundo, conocer también la caridad de Cristo, que supera a toda ciencia, para que os llenéis en toda la plenitud de Dios. Ay, ¿te acuerdas, Julie, que hace poquito hicimos Lección Divina con este texto? Porque es un texto que nos habla mucho de la maternidad espiritual, ¿no? Y aquí nos dice exactamente qué es lo que sucede. El Espíritu hace nacer a Jesús en nuestro corazón y por medio de la fe. O sea, necesitamos esta fe para que Él sea engendrado, sea encarnado y lo podamos dar a luz a través de nuestras obras, ¿no? Y esa maternidad y paternidad viene de Dios Padre. ¡Qué maravilla! Y entonces dice, ¿y para qué? Pues para poder comprender la grandeza del amor de Dios, ¿no? Y aquí dice longitud y sublimidad y sabes qué, digo, a mí me gustan mucho todas las expresiones que utiliza aquí San Pablo. Me da un poco la imagen como del mar, porque cuando tú te paras a ver el mar, como que, o sea, no ¿ves? Lo ves que no tiene fin, ¿verdad? Y se junta con el cielo y aquello es algo inmenso a tus ojos, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa imagen porque pienso en el amor de Dios, así es. Y así es la fecundidad de Dios en las almas, o sea. Y entonces por eso dice él que Cristo habite por la fe en sus corazones, ¿no? Cuando tú puedes tener la conciencia de que Jesús está en tu corazón y dialogas con Él y entonces estás en una atención amorosa constante, preguntándole qué quiere de ti, cuál es su voluntad, qué hacemos juntos, ¿no? Es que entonces se puede decir
que Él está formando una vida en ti, configurándote a su manera y a su forma. Y eso es precisamente pues la maternidad espiritual. Y bueno, en estas palabras está contenida toda la doctrina de la perfección cristiana, ¿verdad? Y es una perfección que es un misterio de fecundidad. Dice Monseñor Martínez, tiene su origen en la paternidad del Padre, de la que es un destello y trasunto. El fruto divino de esa fecundidad, pues es Jesús, que nace por la fe en nuestros corazones, corroborados por el Espíritu Santo, para alcanzar la excelencia del hombre interior. Y crece y se dilata Jesús en nuestras almas, e hincha sus senos por la caridad, en la cual somos radicados y fundados. Y cuando las almas han llegado a henchirse de Dios en inefable plenitud, la vida de Jesús llena con sus tesoros a las almas y crece en ellas por maravillosa fecundidad. No, hombre, estas palabras de Monseñor Martínez me encantan. Dice, ser santos es hacernos Jesús, es concebir a Jesús en nuestra alma y hacer que en ella crezca y se dilate. Pero como Jesús no puede encerrarse en los estrechos límites de un corazón humano, cuando Jesús habita en él, irradia como luz espléndida y se difunde como perfume suavísimo, y como sonido potente resuena en la tierra y llega hasta los confines del mundo. Cuando un alma es Jesús, produce en torno suyo a Jesús. Lo conciben otras almas, lo infunden otros corazones, y su gloria es esparcir la luz del cielo, la gloria del Padre, como el sol en medio del firmamento derrama por todas partes la gloria de su luz. Y el supremo descanso de las almas en esta divina fecundidad son los anhelos gigantescos que Dios puso en ellas. ¿Y por qué no, Yuli, de una vez irnos adjudicando, ¿no?, en nuestro anhelo por ser Jesús y por nuestra vocación a la fecundidad? Y fíjate lo que dice Monseñor Martínez. Dice, los anhelos gigantescos que Dios puso en ellas, o sea, en nosotras, su actividad inagotable y potente, sus ilusiones inmensas, su expansión incontenible de su vida. Todas estas causas de divina inquietud no pueden encontrar sosiego sino cuando aparece por divino misterio el fruto del cielo y de la tierra, el dulcísimo Jesús, término bendito de toda santa y virginal fecundidad. O sea, ese es el objetivo, ¿no? Ser Jesús para dar a Jesús, para que se engendrara Jesús en los demás. Dice Jesús que cuando ha nacido en nuestras almas, colma todos nuestros anhelos, realiza todas nuestras ilusiones y hace que se dilate nuestra vida en el gozo y en la paz. Y para nosotras, cuando tenemos esa conciencia de nuestra maternidad, nos hace verlo como un hijo, ¿no? Oye, Mónica, el otro día estaba recordando, pues cuando el Señor te hace, cuando te conquista, ¿no? Cuando tienes esa conversión y que estás gozoso, ¿no? Primero te llena, pero luego quiere que lo des, como dice aquí Monseñor Luis María Martínez. Y estaba haciendo un recuento de las almas que el Señor me había confiado en oración, o sea... No, hombre, ¿y de poco te acordabas de todas? Pero como que hay unas, como muy fueron muy al principio, ¿verdad? De Okay. mi vida espiritual. Digo que tengo más conciencia de eso, Sí. ¿no? Y me puse a pedir por todas, porque pues hay una responsabilidad, como San Pablo, o sea, eran su gozo y su corona, ¿no? Que Claro. dice, o sea... Y no debes de descansar hasta haber configurado a Jesús en sus almas, como decía San Pablo también. Hoy un día a ver si hacemos un tema de la paternidad espiritual de San Pablo, ¿no? ¡Qué maravilla! Esta fecundidad, que en mayor o menor grado brilla en todas las almas santas, fulgura de manera singular en aquellos cuyo espíritu y misión se caracteriza por esta fecundidad. O sea, nosotros. Sí, la maternidad espiritual. Uh-huh. Así como todos los santos se han hecho como niños, pero en Santa Teresa del Niño Jesús brilla singularmente el candor de la infancia espiritual. Así es. Así como todos los santos tienen la divina marca de la pobreza, pero de manera especial se desposó con ella San Francisco de Asís,
y todos poseen la dulzura, pero en esta prerrogativa celestial es timbre particular de gloria para San Francisco de Sales. Así, aunque todas las almas santas participen de la divina fecundidad, esta es de una manera singular la herencia de algunas almas que han sido favorecidas con esta misión. Así es, todos los santos son fecundos, pero muy característico de las almas madres. Como la el carisma que le llaman, ¿no? De, por ejemplo, de las órdenes. Esta orden religiosa tiene este carisma, así este santo. Sí, y porque cada alma tiene su misión. Por ejemplo, Santo Tomás, su misión era difundir la luz. San Juan de la Cruz y Santa Teresa, su misión era señalar los senderos de la perfección, ¿verdad? De la vida mística. San Vicente de Paul, pues era recordar a los hombres el mandamiento nuevo de Jesús, y así de todos los santos que luego pues han fundado sus órdenes religiosas y pues han sido padres espirituales y madres espirituales, ¿verdad? La misión de un alma que ha recibido la gracia de la fecundidad espiritual es concebir y engendrar místicamente a Jesús y derramarlo en torno suyo como una luz que irradia, como un perfume que balsama el ambiente. Y por eso la necesidad de irnos transformando en Jesús para poder que se logre esto en nosotros, si no, pues ¿cómo? ¿No? Un alma sí es alma madre, que tiene para Jesús, por inefable misterio, un nombre nuevo, un nuevo amor y una nueva y dulcísima misión. En esta fecundidad santa y suprema se concentran y funden todas las prerrogativas espirituales de esa alma, su luz, su pureza, su amor, su sacrificio. Todas estas cosas divinas tienen como centro y corona esa fecundidad virginal cuyo fruto es Jesús. Fíjate, el otro día platicando con una persona, hablábamos acerca de cómo Conchita Cabrera había sido primero esposa de Jesús y luego había sido llamada por él mismo a ser madre de Jesús. Y entonces veíamos cómo muchas mujeres, no solo las religiosas de vida consagrada, sino mamás, mujeres casadas, llevan una vida esponsal con Jesús, pero luego de esa intimidad que tienen con Jesús, nace como fruto bendito de su amor, pues Jesús mismo. ¿Y eso qué significa? Que se hacen fecundas, que van engendrando a Jesús en los demás. En el caso de la maternidad espiritual sacerdotal, la idea es engendrar a Jesús en el sacerdote, aunque claro, ya es Jesús el sacerdote. Nuestro influjo de fecundidad es para hacer crecer al Jesús que llevan dentro hasta alcanzar la plenitud, la talla perfecta, ¿no? De eso se trata. No es que no tengan a Jesús, claro que lo tienen. El asunto es que crezca y que crezca pronto porque los necesitamos transformados en Jesús, ¿no? Y bueno, por eso, para estas almas, el supremo descanso es la fecundidad. ¿Qué significa el descanso? O sea, es el alivio, el consuelo, el gozo que un alma madre puede tener es ser fecunda, ¿no? Una madre sin hijos se siente que su misión no está siendo llevada a cabo, ¿no? Una madre que no ve que su hijo recibe sus enseñanzas, su alimento y su ayuda, su servicio, pues se siente frustrada, ¿no? Entonces, por eso, el descanso de estas almas madres es la fecundidad. Como los viejos patriarcas descansaban en sus deseos y en sus esperanzas cuando recibían del Señor la promesa de que su descendencia se multiplicaría como las estrellas del cielo. Una promesa igualita le hizo Jesús a Conchita Cabrera y yo sé de muchos santos también, ¿no? Como la Divina María, María Santísima, descansaba de manera celestial cuando estrechaba sobre su corazón a su Hijo Dulcísimo y cuando veía en él más numerosas que las estrellas del cielo, las innumerables almas redimidas por la sangre de Jesús e incorporadas a él por la fe y por el amor. ¿Te imaginas a María contemplando a Jesús y en él todas las almas? ¡Wow! Así las almas que han recibido de Dios como don singular la maternidad espiritual, encuentran su descanso en estrechar en su alma al divino Jesús y en él a todas las almas a las cuales, según los divinos designios, se ha de extender su influjo vital. Qué grandiosa misión
Y qué sublime descanso, ¿verdad, Yuli? Pero no es solamente santa admiración de las maravillas de Dios, ni únicamente íntima gratitud por sus beneficios, lo que ha de producir en el alma la fecundidad a que Dios la ha destinado, sino que el mayor conocimiento de las gracias que con esa fecundidad están enlazadas debe serle estímulo poderoso para entrar de lleno en los designios de Dios y para avivar en ella las santas disposiciones que esta misma fecundidad exige. Y eso, por la misma razón, es que estamos meditando todos estos temas para poder conocer la esperanza de su llamamiento, de nuestra vocación, ¿verdad? Oye, Moni, y digo, a mí me admira Dios, digo, y cuando me lo ha llegado a mostrar, ¿no? Pocas veces en la maternidad a veces vas a ver el fruto, ¿no?, de una de tus oraciones, pero pues bueno, el Señor me ha concedido algunas cosas. Cuéntanos. Bueno, y luego lo que me turba también es de que, Señor, me vas a pedir cuentas de eso, porque me lo ha hecho ver lo poderosa que es la intercesión. Así es. Recuerdo una de ellas, yo venía corriendo ya a nuestra hora santa, era un primer viernes de mes, me acuerdo, porque estaba el Santísimo expuesto. Y el Señor me estaba apresurando, que ya quería que llegara, sentí en mi corazón así que ya quería, pero algo me entretuve, no sé qué, llegué raspando y bueno, llegué y sentí en el corazón a Jesús, afligido porque no había llegado a... O sea, ¿para qué te ocupabas esas otras cosas? Y sí, o sea, no llegaste. Y estaba yo como cuando un niño está llorando, tu hijo, ¿no? Y que lo estás consolando, Señor, pero bueno, una palabra de amor y otra palabra de amor. Y luego me viene a la mente, ¿y dónde están mis hijos? Porque en esa parroquia donde estábamos, en ese momento había 3 sacerdotes, un párroco y 2 vicarios, y no estaba ninguno en la adoración. Y me viene, y yo, Señor, y me puse a pedirle, por favor, no me acuerdo de qué manera el Espíritu Santo me iluminó, pues que trajera a uno de ellos. Yo me acuerdo, cerré los ojos, consolando a Dios y llamando a los hijos, ¿verdad? Los hijos sacerdotes, donde abro los ojos veo al sacerdote hincado frente a mí. Me quedé impresionada, o sea... Fíjate cómo el Señor nos anima a seguir esforzándonos para pedir por los sacerdotes y nos deja ver esos frutos. Cuéntanos, Yuli, aquí que estamos hablando de los frutos, la otra anécdota con el otro padre, que le diste una estampita y que después él te dijo que... Pues digo, yo creo que fue muy al principio de estábamos las dos dando nuestros primeros pasos como madres espirituales, y yo soy muy penosa, o sea, y le pregunté muchas, estaba en misa, en la iglesia de San Francisco, pues ahí siempre están confesando, continuamente cada misa están confesando, entonces yo reconocí a un sacerdote que nos habían pedido oración por él, o sea, dije, pues muchas aquí no lo conocen, pero yo sí, pues es un sacerdote que yo veía ahí cerquita de mi casa. En la fila de la confesión. Sí lo vi ahí, pero luego lo veía yo contemplando al sacerdote, sabía que traía una crisis espiritual, y no sé, o sea, lo veía así, o sea, como cuando le adivinas a un hijo que algo le está pasando, que no sabes qué es, pero que algo tiene, ¿no? Y traía yo en mi bolsa, acababa de estar las reliquias de San Juan Bosco, y traía yo, dije, ay, le voy a regalar una. Pero dije, ay, madre mía, o sea, le pedía, confírmame, por favor, que si es la voluntad de Dios, que yo le diga, o sea, que tú se lo mandas, porque era mucho así la insistencia de que me parara y se lo diera, yo quería estar bien segura que si era la voluntad de Dios. Bueno, oye, traía varias, saco una, y la que saco, leo lo que dice, y era para mi sacerdote. Ándale. Era la voluntad de Dios. Ya me paré, fui y se la entregué. Padre, esto se lo manda María. Y ya. Entonces, años después, ¿verdad? Sabía que sigue en crisis, no sé a dónde lo mandaron. El caso es que ya lo vuelvo a ver oficiando misa, y yo pues le di gracias a Dios de que no se había salido porque tenía crisis muy fuertes el sacerdote. Y en una ocasión me pude acercar a él y le dije, Padre,
mire, no me conoce usted, pero yo en una ocasión estuve orando mucho, tenía mucho tiempo orando por usted y me da mucho gusto verlo ahorita, porque aparte había sido el sacerdote una respuesta también, al verlo yo en el altar había sido un consuelo, porque otro sacerdote de esa misma orden, por el cual yo había orado muchísimo, se había dejado ya el sacerdocio. Y estaba yo, pues, tristísima, triste, casi, y cuando lo voy viendo a él, pues me hace saber el Señor que ahí estaba él, o sea, el otro había abandonado el sacerdocio, pero él había sido fiel. Y con tanta oración, digo, no solo la tuya, pero era una como confirmación. Una confirmación de que ahí estaba la oración. Entonces, en ese momento me acerqué al padre, le conté, y él se quedó muy sorprendido, dice que le marcó muchísimo esa ocasión que yo le entregué la estampita. Me dijo, y en muchas ocasiones lo dije en misa. Fíjate, lo comentaba. Lo comentaba él en misa, que lo había marcado. Qué maravilla. Fíjate, y ahorita que dices de que te había dolido mucho la noticia del otro sacerdote que había dejado el ministerio, pues esta también para una maternidad espiritual, pues hay el dolor, ¿no? El dolor cuando ves a un hijo atribulado, un sacerdote que está batallando, que está sufriendo, que deja el ministerio por sabe Dios qué razón. Y por eso dice aquí Monseñor Martínez, que dice, desde entonces dice, la fecundidad en la tierra es siempre un misterio de dolor. Cuando el Verbo Divino bajó a la tierra, se abrazó de la cruz, se unió al dolor y en él depositó el germen de la fecundidad que había traído de los cielos. Desde entonces nada germina sino en el sacrificio, y las obras de Dios no crecen sino a la sombra de la cruz y bajo un rocío de lágrimas y sangre. Ay, Dios. Toda la obra de Cristo nació de su sacrificio y nadie puede continuarla sino completando lo que falta a la pasión de Cristo en sus miembros, sino formando parte integrante de esa cruz inmensa donde el Cristo total, Jesús y los miembros de su cuerpo místico continúa inmolándose. Bueno, tendremos muchos ejemplos también de eso, ¿verdad? ¿Cuánto dolor nos ha causado algunas situaciones que han vivido algunos sacerdotes muy cercanos a nosotros y hemos estado juntas llorando, suplicando, pues entregándole a Dios esa situación, ese sacerdote, porque pues uno simplemente es un medio y Dios nuestras oraciones las aplica a quien Él quiere, ¿verdad? Uno no sabe. Y fíjate, pues de esa cruz brota un copioso raudal de sangre del cuerpo y sangre del corazón, que se transforma en otro raudal de gracias que purifica el mundo y salva las almas. Y esta parte del sufrimiento que uno tiene, que no se trata de buscar sufrimiento, sino que el mismo amor produce el dolor, ¿no? Es como a veces hemos traído, Yuli, heridas que sangran, ¿verdad? Que hemos sentido como que estás todavía sangrando la herida, como que todavía está abierta, y la actitud de una madre espiritual es ofrecer, unirse a la cruz de Cristo y ofrecer tanto al sacerdote que nos está produciendo ese dolor, como nuestro corazón materno dolorido, ¿no? Pero no debemos olvidar que no solamente el dolor es lo que da la vida a las almas, así es, sino que ese dolor debe nacer de un océano de pureza y de amor. Claro. Más aún, esa pureza y ese amor tiene su origen celestial y su maravillosa eficacia en lo divino que en el alma vive, en la divinidad que debe contemplar y en cuyos arcanos de luz, de amor y de vida debe sumergirse profundamente. O sea, el dolor tiene que provenir del amor y de la pureza. No porque ese sacerdote me hizo sufrir porque me hizo un desplante. No, ese tipo de... Todo se lo podemos ofrecer al Señor, pero no. O sea, es un amor puro que nos duele porque a Jesús le duele, ¿verdad? Es una asociación con Jesús. Y a las almas que ama Jesús concede su divina intimidad y les hace instrumentos de su acción y continúa en ella su sacrificio. Lo que acabo de decir, ¿no? Porque Jesús
sufrimos con Él. Y a cada una de estas cosas corresponde un género especial de descanso de Jesús. Los que hemos considerado, porque aquí Monseñor Martínez, en ejercicios espirituales o en el librito considera muchos tipos de descanso en los que descansa Jesús, ¿no? Ahorita el que estamos hablando es el descanso en la fecundidad, pero dice él que hay otros descansos, por ejemplo el descanso de la luz, del amor y de la pureza. Son descansos de intimidad, y el que vamos a ver ahorita pues es el de fecundidad y de acción. Jesús se basta a sí mismo para realizar sus maravillas, pero ha querido usar de nosotros como de instrumentos para realizarlas, tanto para honrarnos y darnos ocasión de mérito, cuanto para que haya entre las almas íntimas relaciones espirituales, como aquellas de que habla San Pablo cuando dice: aunque tuviereis 10,000 pedagogos en Cristo, no tenéis más que un Padre, porque yo os engendré en Cristo por el Evangelio. Me encanta la parte que dice que aunque Él podría haberlo hecho solo, nos llama, ¿no? Y dice, para honrarnos y darnos ocasión de mérito, pero sobre todo para tener unas íntimas relaciones. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotras, Yuli, que es un honor que el Señor nos haya llamado a esta vocación tan tierna, tan amorosa, tan fecunda, ¿no? Es un honor para nosotras el ser llamadas, y bueno, una responsabilidad el corresponder a su amor y a ese trato de intimidad que Él quiere tener con nosotros. Y pues no todos los instrumentos que Jesús emplea son igualmente dóciles, igualmente fecundos. Algunos, y ojalá y no seamos nosotras, impiden la eficacia de la acción divina y otros la disminuyen. Y son muy pocos los que secundan fielmente los designios de Jesús. Las almas que están siempre dispuestas a servir a Jesús para todo lo que quiere utilizarlas, sin medir los esfuerzos ni contar los sacrificios, las que se olvidan de sí mismas para seguir con docilidad los impulsos divinos, las que son fieles para cumplir la misión que Jesús les señala y realizan en amor y perfección la obra divina, son para Jesús dulce descanso. Y esto de ponerse a disposición de Jesús es una cuestión de que es muy bonito, pero también cuesta, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos estado, Yuli, en noche oscura o en tribulación, en tentación, en ataques, en enfermedad, y decimos, esta vocación de la maternidad espiritual es demasiado difícil y fuerte y tóxica para mi cuerpo, ¿no? Es demasiado la preocupación o el esfuerzo o el simple hecho de habernos ofrecido a Dios para que hiciera con nosotros lo que Él quisiera a favor de sus sacerdotes. Pero, pensándolo bien, una madre normal no puede decir un día, ay, estos hijos míos me causan demasiado cansancio y me voy. Y ya me voy a hacer de cuenta que no tengo hijos, ¿verdad? Pues no se puede. O sea, no, una madre normal estoy hablando. No, una madre normal aguanta. Sí, manifiesta de cuando en cuando, hemos dicho, ¿no? Yuli, estoy cansada, déjenme descansar, ¿no? O necesito unas vacaciones o lo que sea. Pero lo último que uno piensa es dejar a los hijos. Porque es parte de la maternidad, la abnegación, el sacrificarse por ellos, ¿no? Entonces, ese sacrificio, esa abnegación, es la que Jesús le encanta de nuestro corazón materno. Y eso es lo que Él anda buscando. Ahora, por ejemplo, en San Pedro, nos pone Monseñor Martínez aquí el ejemplo de San Pedro, cuando Jesús descansó en Él, porque después de recibir por 3 veces su preciosa confesión de amor, ¿recuerdan? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Pues Él le decía, apacienta mis ovejas, ¿no? Puso en las manos de Pedro las almas, la iglesia. Y hace 20 siglos que Pedro realiza la obra divina con amor ejemplar, con abnegación heroica y con perfecta fidelidad. Y lo hemos visto con estos últimos papas cómo se cumple esto perfectamente, ¿no? Y Jesús descansa en ellos.
Y el perfectísimo descanso es María Santísima. Claro. Jesús quiso que ella fuera el instrumento universal de las obras que Él realiza en las almas, no por un misterio exterior como el de San Pedro, sino por una fecundidad íntima pero eficacísima. Quiso que fuera la corredentora del género humano por su amor y su sacrificio, que fuera la mediadora de todas las gracias y que en Jesús y por Jesús tuviera respecto de las almas una maternidad universal y dulcísima. En María tuvo Jesús todos sus deseos de manera admirable, con singular plenitud y con perfecta paz. Y por eso, pues, ella es nuestro modelo a seguir, ¿verdad? En María, desde su corazón, recibir la fecundidad del Padre, ¿no? Y a través de todos los siglos, Jesús elige almas que en mayor o menor grado participen de la misión de San Pedro, como son los sacerdotes, y también elige otras almas que también en diversos grados participen de la misión de María. Dichosas las almas de apóstoles que, siguiendo a Pedro en su humilde amor y en su abnegada fidelidad, sirven a Jesús de descanso. Dichosas las que, participando de la misión de María por una íntima fecundidad, ofrecen a Jesús para que descanse el regazo maternal de María. Esas somos nosotras, las madres espirituales. ¡Ay, qué lindo! Pues quiere el Padre Celestial fecundar en los sacerdotes al Verbo, encarnar en ellos al Verbo, en sus corazones, en el altar y en las almas. Fíjate qué importante son esta distinción de tres. Encarnar al Verbo en sus corazones, luego en el altar, en la hostia santa, ¿verdad? Y luego en las almas. Dios no puede tocar nada sin fecundarlo, porque es el amor, es la vida. Y si los sacerdotes participan de ese ser de fecundación, deben reproducirse en las almas, dándoles la vida de la gracia y del amor. Deben activar esa vida divina en sí mismos y en las almas, retratándome a mí, dice Jesús, que soy vida, transformándose en mí. Qué maravilla, fíjate, los sacerdotes son padres espirituales y deben de ser fecundos, ¿no? Son fecundos, engendran a Jesús en la vida, en su corazón, a las almas por medio del bautismo, y luego los hacen crecer a Jesús por medio de los sacramentos, por medio de la evangelización, y les restaura la vida de Jesús por medio de la confesión, ¿no? Qué maravilla. Por eso amamos tanto a los sacerdotes, que tienen en su ser, en su vocación, la capacidad de formar en nosotros a Jesús. Y aquí en el programa hemos visto muchos ejemplos de esos sacerdotes. Sí. O sea, cuando hemos estado leyendo las historias de los sacerdotes del libro de 100 historias en blanco y negro, ahí viene cantidad de actos fecundos, ¿verdad? Tanto que se bautizan, como los que se están muriendo, como los conversos, como Dios. Oye, todas las entrevistas que hemos tenido de los sacerdotes que nos han visitado, que siempre nos dejan admiradas de la obra de Dios a través de ellos, ¿no? Y como le dije una vez a un padre, le digo, ay, tu vida debe ser súper divertidísima, el estar constantemente nada más constatando la obra de Dios a través de ti, porque hasta ellos se quedan admirados, ¿no? Qué padre. Por cierto que la otra semana cumplimos 1 año ya de estar aquí con ustedes en Radio Amigos de Jesús. Ay, sí, acompáñenos en ese programa de aniversario, no se lo pierdan. Bueno, para ser instrumento de Dios se necesita un perfecto olvido de nosotros mismos. Pues olvido para elegir nuestra obra y trabajo, de suerte que no hagamos lo que nos atrae o nos agrada, sino lo que el Señor nos ha marcado. Olvido para hacer la obra divina sin buscar nuestra honra o nuestro provecho, sino la gloria de Dios y el agrado de su corazón. Olvido para disponer todo lo relativo a esa obra sin tenernos en cuenta, sino pensando únicamente en Dios y en su voluntad. El tiempo, el modo, las circunstancias, todas de esa obra divina no han de ser determinadas por nuestro gusto, sino por la divina voluntad.
qué importante esto, y me encanta el ejemplo que nos plantea Monseñor Martínez de respecto de ser dóciles a la voluntad de Dios. Y fíjense, les voy a contar este ejemplo que él nos lo cuenta, ¿no? Consideremos una pluma. Para que pueda sernos útil, necesita tener ciertas cualidades. No debe tener movimiento propio. Si lo tuviera, estorbaría el impulso que le damos. Y en lugar de que lo escriba lo que queremos escribir, escribiríamos otra cosa. El alma que sirve a Dios como instrumento no debe tener iniciativa ni movimiento para que nuestro Señor le imprima el movimiento que Él quiera. La pluma necesita estar unida a mi mano. Si no lo estuviera, no escribiría mis pensamientos. Así, para que un alma haga la obra de Dios, necesita estar unida a Él. Cuanto más íntima y estrecha sea esa unión, mejor instrumento será el alma y más dulcemente descansará en ella Jesús. Por eso, antes de entregar a San Pedro las almas, quiso estar seguro del amor del apóstol, porque el amor nos une a Él y nos hace por consiguiente perfectos instrumentos de su acción. El amor, un abnegado, ardiente, dócil, ciego, que se entrega sin medida, que se da sin reserva, es la gran virtud del apóstol, la cualidad indispensable para que Jesús encuentre en nuestras almas este dulce descanso. Cuando el alma se aparta de la divina voluntad en su apostolado y va haciendo otra obra que la que Jesús le marcó, y va siguiendo en la realización de ella otros senderos que los señalados por Él, la unión de esa alma con Jesús es imperfecta. El amor de ella no tiene el ardor, la fidelidad y la pureza que necesita tener el amor de un apóstol. La pluma necesita seguir dócilmente los movimientos de mi mano. Si le falta flexibilidad, no escribiría lo que quiero o me costará mucho trabajo escribirlo. Así el alma que Dios toma como instrumento debe ser dócil, flexible a la acción divina, plegarse a todas las exigencias de la voluntad de Dios y realizar en sus matices más delicados la obra divina. Cuando el trabajo termina, la pluma se guarda. Vuelve al sosiego sin que le afecte ni el éxito ni el fracaso. Si lo que escribió la pluma merece honor, el honor es para quien la manejó, no para ella. Si debe ser el alma que Dios ha tomado como instrumento de sus maravillas, vuelve al silencio y al sosiego sin admirarse ni gloriarse de lo que Dios hizo por su medio. Por eso el Evangelio dice que el siervo fiel, después de haber servido solícitamente a su Señor, debe decir con sinceridad y sencillez: soy un siervo inútil, hice lo que debía de hacer. Oye, Yuli, y qué importante es hacer como un análisis, como una introspección y decir, a ver, ¿qué tanto estoy siendo dócil a la voluntad del Señor? Porque el Espíritu Santo se encarga de hacernos saber cuando algo no es exactamente lo que el Señor nos está pidiendo. Habrá luego cosas más difíciles y nosotros lo condicionamos o le bajamos la medida que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Pero el Señor quiere purificar nuestra entrega a Él, que solo así podremos ser fecundas, unidas a Él, haciendo su voluntad. Entonces, en la medida que seamos dóciles, humildes, el Señor podrá usarnos de otra forma. Hay que invocar mucho al Espíritu Santo, porque es el único que nos va a quitar así como que la polilla y nos va a ir dejando, como estábamos leyendo hace rato, o sea, es a través del dolor, pero la pureza, y es la pureza de intención. La pureza de intención yo creo que es una de las cosas muy importantes y que debe de estarse haciendo constantemente, purificando. Fíjate, hace tiempo el Señor me pidió hacer una purificación de intención y entonces
en mi reflexión, mi meditación era, ¿cuál es tu intención al orar por los sacerdotes? ¿No? Y todavía estaba ahí mezclado, me iluminó el Espíritu Santo y no me da pena decirlo, porque que todavía estaba ahí mezclado un beneficio que yo quería obtener para mí, ¿no? Tener el contacto, la relación con un sacerdote. Entonces la purificación que tuve que hacer es, Señor, mi ofrenda, la ofrenda de mi vida hacia los sacerdotes es porque tú me lo pides y es para ti. No tanto porque vaya a tener yo una relación especial con un sacerdote, porque los sacerdotes hemos visto que van y vienen, ¿no? Llega uno a tu vida, hace lo que tenía que hacer y se va. O tú haces lo que tenías que hacer con él y se va, ¿no? Y llega otro, ¿no? Y así es la historia. No son nuestros, ni nosotros de ellos, son propiedad, cada uno de nosotros somos propiedad de Jesús. Entonces la pureza e intención a qué nos lleva a lo que hago es por amor de Dios, porque Él me lo está pidiendo, como dice aquí al principio del ejemplito, ¿sí? No hacer cosas, aunque sean buenas, que no las está pidiendo nuestro Señor. A veces podemos, por ejemplo, me viene el ejemplo de, le voy a ir a decir a un sacerdote que eso no está bien hecho. A ver. ¿Realmente el Señor te está pidiendo que se lo digas o no? Porque a veces sí es cierto, no lo está haciendo bien, pero a lo mejor no te está pidiendo el Señor que se lo digas. Digo, a mí me pasó con un sacerdote que yo veía que estaba haciendo algo, pero a mí, yo lo veía, oraba por él, pero el Señor no me decía que fuera y le dijera algo. Muchos meses después, él hizo un comentario en la homilía que yo dije, wow, pobre, con razón el Señor no me mandó a decirle nada, ¿sí? O sea, eso él ya lo sabía, estaba trabajando en eso, no necesitaba mi confirmación, él ya lo estaba trabajando. Entonces, para eso se necesita tener esa pureza de intención, ¿no? Porque el tomarte privilegios o derechos que no te corresponden es un peligro. Pero bueno, volvamos al punto Bueno, y entonces, quizás son mayores las virtudes que son necesarias en aquellas almas que de manera misteriosa y oculta tienen la fecundidad a semejanza de María. Sí. Que es lo que está un poquito, virtudes. Sí. Y bueno, y volvíamos a que si tienes ganas, pero tienes que preguntarle al Espíritu Santo si es la voluntad de Dios, o sea, y que te lo confirme. No, y jamás decirle, te lo digo como madre espiritual, porque ahí es como un hijo de adolescente. Digo, si no tienes la confianza realmente, si no hay realmente una amistad, una amistad así que no. Esta señora celestial que ayudó a Jesús de manera universal y perfecta en la obra grandiosa de la redención del género humano, tuvo una humildad tan profunda que al contemplar a Dios hizo en ella cosas grandes y maravillosas. El que es omnipotente y cuyo nombre es santo, tuvo una fidelidad tan perfecta que la iglesia la llama Virgen Fiel. Tuvo un amor maternal puro, desinteresado y ternísimo, al grado que amó a Jesús como nadie lo ha amado, ni los mismos serafines del cielo. Y ese amor es el mejor transunto del amor infinito del Padre Celestial. Participó como nadie del dolor de Jesús y es llamada con justicia Reina de los mártires. Por eso en ella descansó Jesús y le comunicó una fecundidad universal y perpetua para que fuera madre de todas las almas y que todas recibieran de ella los raudales de gracia que emanan de la divina plenitud de Jesús. Ay, María hermosísima. Y dice Monseñor Martínez que debemos imitar en esto a María Santísima, como en todo. Las almas sacerdotales, que somos nosotras y los sacerdotes, y aquellos que Jesús ha querido que participen de la fecundidad espiritual de María, para que Jesús tenga en ellas, o sea, en nosotras, el descanso de la fecundidad. Y eso nos aconseja que para esto necesitamos ser humildes hasta el perfecto olvido. Ándale lo que estamos diciendo. Dóciles y flexibles hasta no tener iniciativa, ni voluntad, ni gusto propios. Amorosas y tiernas como una madre y abnegadas hasta el heroísmo.
fieles y solícitas hasta el grado de no negar a Jesús y no detenerse ante nada para hacer su obra y participar de su fecundidad. Debemos servirle de instrumento en todo lo que Él le plazca, sin detenernos nunca, ni con pretexto de humildad, ni por admiración malentendida. Me encanta Monseñor Martínez porque entendía perfectamente lo que es la humildad. Y él se encargó de quitarle a Conchita Cabrera la falsa humildad que todavía le quedaba, ¿no? Que no le permitía a Conchita observar las gracias que Jesús le había hecho y hacerse cargo de ellas. Así le dice, hágase cargo de sus gracias. O sea, antes Julie tenía la idea de que lo que Dios te daba no lo vieras porque no te fueras a ser vanidosa, ¿no? Pero pues si no lo ves, pues entonces ¿cómo lo desarrollas? Dios te da un talento o una vocación como aquí, pues tienes que aprender lo más que se pueda para desarrollarla. No es vanidad decir, yo quiero ser pura como María, ¿por qué? Porque lo exige la imitación de María, la pureza, no es una cuestión de vanidad, es una cuestión de perfecta humildad, que se necesita la pureza. O, por ejemplo, el no hacer los gustos propios, ¿verdad? Ay, no. Yo nada más ya le dije a Jesús que a mí no me ponga, que no quiero hacer eso porque a mí eso no me gusta. Luego resulta que así sorprende Jesús a muchas personas, ¿verdad? Les pide hacer cosas que no les gustan, ¿no? Y entonces podemos obstruir la obra de Dios. Y luego dice Monseñor que la fecundidad en las almas crece tanto cuanto nos acercamos al Padre Celestial, de quien viene toda fecundidad en el cielo y en la tierra. Por eso las almas que queremos ofrecer a Jesús este descanso, debemos caracterizar nuestra vida espiritual por una unión más estrecha con el Divino Padre. En Él se encuentra el supremo descanso de las almas y el supremo descanso de Jesús. Para brindarle, pues, un descanso pleno a Jesús, es preciso entrar en el seno del Padre y ahí dejarnos bañar de su ternura y participar más copiosamente de su fecundidad. Fíjate, Yuli, les voy a platicar una anécdota. Este texto, justamente este párrafo, lo recuerdo perfectamente porque lo leí hace varios años. Hace como 7 años, precisamente, estaba yo leyendo este librito que me fascinó y estaba en el Santísimo, me acuerdo, y que voy leyendo este parrafito, lo último que dice: para brindarle a Jesús el descanso pleno es preciso entrar en el seno del Padre y ahí dejarnos bañar de su ternura. Entonces yo lo que hice fue pues meditarlo y hacer la oración, ¿no? Entonces entré con todo mi corazón, con todo mi ser, con mi intención, en el seno del Padre y le pedí que me bañara de su ternura y de su fecundidad. Bueno. Fue una sensación de haber sido escuchada, ¿no? Y por eso se me quedó tan grabado este parrafito y puedo decirles que lo he experimentado, así es, ¿no? Claro, hay pasos, ¿no? Hay pasos que caminar en la intimidad con nuestro Padre, pero esa intimidad con nuestro Padre es la que nos hace decir junto con Él: este es mi Hijo amado en quien nos complacemos, ¿no? ¿Cuántas veces, Julie, no lo hemos meditado en las horas santas? Le hemos ofrecido a Jesús al Padre y decimos: mira, Padre, qué hermoso nuestro Hijo, ¿no? El Hijo de la Iglesia, o sea, el Jesús amadísimo, ¿no? Y te lo ofrecemos a favor de los sacerdotes y del mundo entero. Pues continuamos, señor Luis María Martínez, debemos acrecentar nuestro amor y hacerlo inmenso. Debemos crecer también en la pureza, ternura, ardor, delicadeza, desinterés. Debemos ampliar el corazón para que Jesús descanse más dulcemente, para que quepan en él todas las almas que el corazón divinamente fecundo ha engendrado para Dios.
porque este descanso de fecundidad tiene esta prerrogativa. En vez de ofrecerle un solo corazón, ofrecemos a Jesús millares de corazones misteriosamente unidos a nuestro corazón fecundo. Y eso significa, bueno, en un acto que hacemos más aterrizado es Jesús, traemos en nuestro corazón a todos los que nos has dado, ¿no? Todos los sacerdotes, porque no podemos excluir a ninguno, desde el Papa hasta el futuro sacerdote como el seminarista, y venimos ante ti, nos postramos ante ti en el Santísimo para adorarte, pero venimos todos juntos, ¿no? Y cuando vamos, Julie, a la oración, al silencio, aunque no estemos ante el Santísimo, cuando estemos en el silencio, no vengo sola, Señor, traigo a todos, venimos a adorarte, a contemplarte, a escucharte, a recibir tus gracias. Cuando estamos en la Eucaristía, Julie, no vamos solas, vamos con todos, ¿no? Y de esta manera es como el Señor va ensanchando nuestro corazón y nos cabe en la cabeza el poder pensar que no es uno, sino todos los sacerdotes los que están ahí dentro. Claro, en primera fila pues están nuestros sacerdotes más cercanos, ¿verdad? Pero pues ahora sí que Dios distribuye las gracias como Él ve y según la disposición de cada sacerdote, como Él le dijo a Conchita Cabrera. Cada uno recibe según su disposición. Entonces, pues bueno, dice Monseñor Martínez que hasta el dolor, por abundante que haya sido durante la vida, ha de acrecentarse, si no en extensión, sí en intensidad, en finura, en valor y en excelencia. Debe ser un dolor más íntimo, más puro, más divino por su origen y por su fin, y este es la unión con el de Jesús, porque no, el dolor solo no es redentor, el dolor redentor es el unido al corazón, a las penas internas del corazón de Cristo. Y cuando la muerte venga a poner término al destierro, Jesús descansará en el corazón fecundo, en las intimidades del cielo, en la fiesta eterna del amor beatífico, pero este descanso de fecundidad se lo continuaron ofreciendo en la tierra las almas que engendró para Dios, frutos de su fecundidad, heredadas de su pureza, de su amor y de su dolor, misteriosas prolongaciones de su ser. Ay, sí. Y fíjense qué bonito termina diciendo aquí Monseñor Martínez, dice, y el regazo que nosotras como madres espirituales le brindemos a Jesús tendrá para Él el mismo calor, la misma fragancia, la misma suavidad que aquel regazo en el que Jesús descansó durante tantos años en este mundo, el de María Santísima. ¿Qué tal? Miren, hasta aquí les comentamos desde esta reflexión que escribió Monseñor Martínez para que se deleiten en esta vocación, para que nos unamos más a nuestra Madre Santísima, que junto con ella recibamos la fecundidad del Padre a favor de los sacerdotes y de las almas. Y aparte, a veces pasa que las mamás que son mamás biológicas, ¿verdad? Que tienen un hijo en el seminario o algo, a veces como que se enfocan nada más en su hijito, ¿no? Sí. Y esta es una invitación, esa fecundidad de la cual Dios nos hace partícipes, pues de ensanchar nuestro corazón y no orar solo por el tuyo o por tu primo que es, ¿no? Abrirlo a todos los sacerdotes. Así, no por pedir para todos es que se disminuye la potencia de las gracias que Dios quiere derramar. O tienes menos amor por el que tú conoces, ¿no? Así es. El Señor no se mide, como lo dijo San Pablo, ¿no? En amplitud, en longitud, Así es. Entonces, pues qué maravilla, Julie, démosle gracias a nuestro Señor que nos ha honrado con esta invitación, con esta vocación, y al Espíritu Santo pedirle que seamos muy dóciles, ¿verdad? Y pues terminamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues le pedimos a la Santísima Virgen María que ella que vive en el seno del Padre y que le participa continuamente de su fecundidad, pues una nuestras almas, las almas de todas las madres espirituales y las de los sacerdotes, a esta fecundidad del Padre, para que demos mucho fruto,
mucho fruto para la gloria del Padre y de las almas. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y terminamos con la bendición de parte del Padre David Padrón. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, te la comunique por medio del amor y de la cruz, y que guarde tu cuerpo y tu alma siempre puro y sin mancha. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, pues, Que el Espíritu Santo, y para terminar, ya nada más les recordamos que tenemos todos los miércoles a las 8:30 hora santa. Sintonícenos también, por favor, para que disfruten. También todos los primeros viernes de mes tenemos nuestra misa del Sagrado Corazón a las 12. Están totalmente invitados a acudir tanto a la hora santa como a la misa. Si viven cerca de acá del sur de Monterrey, acompáñenos. Y otra invitación muy importante es a buscar nuestra página de Facebook, Maternidad Espiritual Sacerdotal, Madres de Jesús Sacerdote, donde nosotros compartimos varias reflexiones acerca de la vocación. Y pues una última invitación a ir y llevar gente ante el Santísimo a pedir por los sacerdotes y a postrarnos ante el Señor para recibir ahí de Él la fecundidad en nuestras vidas, para poder transmitir esa vida divina pues hacia ellos, a los otros Cristos, ¿verdad? Pues es todo por hoy, los esperamos otra vez, les reiteramos la invitación el próximo jueves a las 5:30, nuestro programa de aniversario, no se lo pierdan, acompáñenos, y pues muchas gracias por recibirnos en donde sea que nos estén escuchando. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Hasta la próxima.